Bienvenidos al canal de YouTube Estudios de Sana Doctrina. No olvides suscribirte y darle like. Gracias. Hola, saludos, gracias y paz para todos. Su amigo y hermano Rafael Carrá de su canal de YouTube Estudios de Sana Doctrina. En algunas ocasiones me han pedido qué opino yo del cuerpo de Moisés cuando el arcángel Miguel contendía o discutía contra Satanás el cuerpo de Moisés. Mi respuesta es muy sencilla y llanamente era porque Moisés fue uno de los personajes que murió con buena vejez, buen rigor, y murió a los 120 años, una simbología de 120 años, algo simbólico, y también representación al cuerpo glorioso e incorruptible del Señor Jesús. Y es una representación vigorosa porque mismo Moisés, según la escritura, que también hay muchos escépticos y otras personas que opinan que Moisés vio a Dios, pero yo tengo otra opinión muy diferente, que Moisés no vio en realidad a Dios, sino que vio lo que opinó. Es decir, vio una gloria, como el caso de Esteban, porque el mismo Dios le había dicho que no viviría hombre que viera su rostro. Entonces, en el transcurrir del camino voy explicando algunos puntos para que usted pueda entender lo que estoy diciendo. Entonces, muy bien, vamos a entrar al tema leyendo Deuteronomio 34:1, donde dice: entonces subió Moisés de la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está al frente de Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galad hasta Dan. Pasamos al versículo 5, y murió allí Moisés, siervo del Señor, de la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Versículo 7, Moisés tenía 120 años cuando murió, sus ojos nunca se debilitaron, ni perdió su vigor. Y versículo 8, los hijos de Israel hicieron duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que se cumplieron los días del llanto y del duelo por Moisés. Aquí hay algo muy, como lo diríamos, misterioso y a la vez reflejado, o ese misterio ya dado. Ya creo que algo ya usted va a saber a transcurrir, como lo dije antes, del camino. Porque yo pienso que Moisés el arcángel Miguel y Satanás contendían contra el cuerpo de Moisés, pues sencillamente y llanamente, como dice Judas 1:9, ¿verdad? Judas 1:9 dice claramente que Miguel y el diablo, el adversario, Satanás, como usted lo quiera poner o llamar, contendían con el cuerpo de Moisés. Pues fíjese que el versículo 34 ahí nos da la clave. Y el monte de Moab era un monte alto, y el versículo 5 nos da que era una llanura, ¿verdad? Versículo 7 dice que, versículo 8, dice que era una llanura, Moisés en las llanuras de Moab durante 30 días, hasta que se cumplieron los días de llanto y el duelo por Moisés. Aquí voy a hablar rápidamente y la explicación por qué se habla de esta llanura de Moab en el monte Nebo. El monte Nebo, recuerde que era un monte donde se hablaban, o muchas personas de la cultura babilónica invocaban, incluso ahí llevaban a sus divinidades, o creían que ahí habían divinidades. Por eso en este caso Dios lleva el mismo Moisés a ese monte para que muera allí, en la cumbre de Pisga. La cumbre es un sitio, también como una especie de montaña alto, que estaba al frente de Jericó. Y recuerda que Jericó también era una ciudad, y el Señor le mostró toda la tierra desde Galad hasta Dan. Fíjese dónde estaba Moisés. Estaba en esa llanura, viendo todo el territorio donde hoy en día usted conoce ya el Estado de Israel, o el país de Israel, nación de Israel. ¿Y por qué Moisés muere a los 30 años? Representación, y recuerde también que ya yo lo he dicho en algunos puntos, que Jesús siempre fue la sombra, que todo lo que Jesús vino a hacer era sombra de todo lo que era atrás. Por eso Moisés muere a los 30 años. Dice que murió con buen vigor, que nunca sus ojos se debilitaron. Esto nos hace entender cuando Israel, Dios cuando le da, antes de entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad? O a la tierra prometida, Dios en una ocasión reprende a Moisés porque se había enojado contra el pueblo, y el pueblo, por terco, no quería hacer caso. Desobedece Moisés al tocar 2 veces la roca. Entonces esto fue una molestia para Dios, porque ya era una profecía que Dios ya había trazado en la línea del tiempo, por así decirlo, para que su hijo Jesús naciera perfectamente, y que esa perfección lo llevara a la profecía perfecta. Entonces, en cambio, Dios le dice a Moisés: bueno, ya no vas a ver tú la tierra prometida, ni los hijos de Israel, los padres de los hijos de Israel, de los que van a entrar, si son solamente muchachos o hombres de 30 años para abajo. Es decir, cumplimiento de la profecía de Jesús. Jesús comienza su ministerio a los 30 años en el río Jordán, ¿verdad? Aquí lo que yo lo estoy explicando sabiamente,
porque Moisés tuvo duelo a los 30 años. Esos duelos o tiempos o días, tiempo de días equivalente ya cada un año. Y curiosamente, ayer domingo 7 de septiembre, escuché a un varón, incluso predicando sobre Moisés y por qué Satanás contendía contra Miguel, el cuerpo de Moisés, y él decía era porque él tenía una gran unción, porque Dios lo había ungido, pero vemos un texto que no existe texto donde Moisés haya sido ungido por Dios, sino que fue llamado por Dios dentro de una zarza que se consumía, perdón, que ardía pero no se consumía. Y esto nos lleva a la clara y dicha conclusión de que Moisés era un hombre llamado fielmente por el mismo Dios. Ahora, porque yo siempre digo que Moisés en uno de sus escritos dice que él habló cara a cara con Dios, pero él no expresa cómo era Dios, no expresa cómo fue esa visión. Yo le voy a decir por qué Moisés habla, porque habló con Dios cara a cara, precisamente cuando Moisés iba siempre a subir allá en el monte de Dios, llanamente él no sabía que estaba en una visión, él no sabía, él ni siquiera sabía cuando él bajaba de la montaña y el pueblo veía su rostro resplandecer, una simbología a la incorrupción del cuerpo que es Cristo Jesús. Otros, como Daniel Vega del canal, no recuerdo si se llama Daniel o Pregunta de Daniel Vegas, que él hace unos unos cortos cuestionamientos, y él dice que Moisés resucitó en una visión. Y esto también lo van a mentir porque la escritura por ninguno habla que Moisés resucitó, ni menos Elías. Vamos a verlo rápidamente. Este es el texto de Mateo 9.1 o Marcos 9.1. Dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo, a Juan, y les hizo subir parte a solas a un monte alto, y transfigurado delante de ellos, sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavadero en la tierra las puede dejar tan blancas. Y apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. Vamos ahora a irnos a Mateo. Fíjense lo que dice Mateo. Mateo 17:1 dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo que hizo subir aparte a un monte alto. Ojo, y recuerde siempre esto: estuvo Pedro, Jacobo y Juan. Y fue transfigurado delante de ellos, su cara resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Y fíjese aquí que en estos versículos aquí no habla que ellos resucitaron, como dice Daniel Vega, y no solamente esto lo vienen repitiendo del sistema iglesioso, y entre algunas personas esa postura que dice que ellos resucitaron, y esto es falso. Vamos a ver dónde murió también Elías. Elías claramente, esta es una visión. En Mateo claramente dice que es una visión, mismo Jesús lo dice. Y por ejemplo, si seguimos leyendo todo el capítulo 17, ¿verdad? En una de ese versículo 6 dice que cuando los discípulos, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y temieron de gran manera. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: levántate y no teman. Cuando ellos alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús mismo, solo. Mientras ellos descendían al monte, Jesús les mandó diciendo: escuche esto, no mencionen la visión a nadie. No mencionen la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Aquí está la clara evidencia que era una visión que Jacob, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan vieron. Se les permitió ver esa visión. Y lo vamos a ver ahora en Lucas. Esté atento a lo que dice aquí. Mire y presta atención a lo que dice aquí. Aconteció como 8 días después que estas palabras, que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Fíjense que Marcos y Mateo dicen que fueron 6 días, mientras que Lucas dicen que fue 8 días, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice Lucas en el primer capítulo de Lucas, donde dice: puesto muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que ha sido ciertísima entre nosotros, así como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. ¿Quiénes son? Bueno, eran los apóstoles. Y fíjese lo que dice Lucas: me pareció también a mí, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, excelentísimo Teófilo. Recuerde que muchos dicen que es un evangelio, pero es un evangelio que se le escribió a Teófilo y posteriormente llamado como un evangelio. Pero recuerde que esto prácticamente fue una carta o un testimonio ocular de lo que este médico llamase Lucas también escribió, o que se le permitió escribir en orden como el libro de los Hechos también. Bueno, entonces es menester que usted sepa esto. ¿Por qué? Porque es necesario que en los tres, entre Mateo y Lucas, ellos jamás hablaron de una resurrección de Elías y Moisés. Ahora yo le voy a mostrar dónde murió Elías. Fíjense que de la misma visión que Jesús les dijo, ¿verdad?
del versículo 9 diciendo, no menciona la visión a nadie, pero vamos a ver que mismo Jesús le responde a ellos y comienza como algo así como de pregunta, decirle a Jesús eh, a responder, mire, porque dice la escritura que era necesario que Elías viniera primero, y entonces ellos creyeron que ya Elías ya había resucitado, pero fíjense, dice respondiendo y dijo, a la verdad Elías viene a restaurar las cosas, pero yo les digo que ya Elías ya vino, pero no le reconocieron, más bien hicieron con todo lo que hicieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Entonces los discípulos entendieron que están hablando de quién, de Juan el Bautista. Claramente el espíritu de Elías estaba en Juan, Juan no sabía, pero incluso Juan también había dicho, y le habían preguntado, ¿eres tú el profeta? Y él dijo que no. ¿Por qué? Porque él no sabía que tenía el espíritu de Elías. Y recuerde que el mismo Cristo en Apocalipsis dice que los espíritus de los profetas están ligados a los profetas, así que vamos a poner el texto para que no digan que eso es mentira. Aquí hay una evidencia y también lo voy a llevar a otro capítulo para que lo entiendan mejor. Me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Ese espíritu de los profetas también había entrado en Juan, porque eso de aquí vengo pronto, aventura que hay que guardar palabras de la profecía de este libro. Escuchó eso el mismo Jesús. Ahora vámonos a otro versículo, si no estoy mal, de Corintios. Aquí Corintios, 1 Corintios 14:31 también nos dice, además de los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí usted ve claramente la evidencia de Mateo 17, del capítulo 1, si lo quiere leer todo. Lo que habíamos hablado de muchas personas que dicen que Elías y Moisés habían resucitado. Y es falso. Recordemos que en capítulo 34:1, ¿verdad? Dios lleva a Moisés en el monte para mostrarle la ciudad de la conquista, la ciudad de pan y leche y miel. Y es ahí donde claramente vemos esa evidencia, donde mismo Dios toma esas montañas, representación simbólica al ministerio de Cristo, cómo iba Dios a sacarlo, cómo Dios en medio de un pueblo pagano, en medio de un pueblo que se había vuelto cruel, ¿verdad? Nebot, Pisga, Galad, Dan, todos estos territorios que dio Moisés, era una tierra que iba a fluir leche y miel y que Dios le iba a dar a toda la generación israelita. Y fíjense que todo esto se convirtió en una simbología hacia el ministerio de Cristo, al cuerpo de Cristo. Todo esto era una simbología. Entonces hay que desmentir a esta gente donde dice que aquí en Mateo 17 o en otro capítulo no se menciona por ningún lado que fue una visión como dice Mateo 17:9. Aquí les muestro el texto. No lo dice Marcos, sino tampoco lo menciona Lucas. Lucas, creo que Juan es el único apóstol o el único discípulo que no menciona este relato, porque hay relatos que Lucas menciona que tampoco dijeron los demás apóstoles, los demás evangelios, ¿verdad? Como el caso de Rico y Lázaro, ¿verdad? Que supuestamente otros lo llevan como el lago de fuego o el infierno y el cielo, erróneamente. Y fíjense que aquí Lucas lleva a 8 días. Entonces aquí vemos que Lucas cometía errores. Incluso en Lucas también, al no entender un poco, él dice, cuando Cristo comienza su ministerio, dice que como unos 30 años, no suponiendo que afirmaba que tenía 30 años, pero se cree y se supone que Cristo comenzó su ministerio a los 30 años. Entonces ahí vemos esa evidencia clara también de Lucas. Entonces hay muchas personas dicen y toman la carta de Pablo cuando le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando la palabra dice inspiración o inspirada por Dios, se está hablando de los libros pentateucos escritos. A mí me puedo basar que cuando dice toda la escritura es inspirada de Dios, también se está hablando de los mandamientos directos escritos por Dios por su dedo. Por eso se cree eso, pero no es que toda la Biblia, porque recuerde que los apóstoles no andaban con las cartas diariamente ni los pergaminos diariamente. No. Recuerde que estas cartas, cuando Pablo las escribía, él ya había mandado cartas, entonces no era inspiración de Pablo. Pablo lo que motivaba por el Espíritu, ¿verdad? Y a veces se salía, porque hablaba de lo personal y a veces hablaba de lo espiritual. Pero recuerde que Pablo muchas veces se manejó de esa manera, incluso era para motivar a algunos hermanos para que no menguara su fe. Ahora volvemos nuevamente al capítulo de Judas. Judas 1:9 dice, pero ni aún el ángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar en juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Recuerde que el arcángel Miguel
se disputía porque Satanás iba a tomar el cuerpo. Y recuerde que la palabra Nebo era un monte que era representación a divinidades. A divinidades. Y se da como entender que ese propósito de que Satanás como que iba ahí. Y Dios en esa, cuando manda a Moisés a subir ese monte, era como un monte como que consagrado donde no había nadie en subir a ese monte, sino que Dios le da la indicación a Moisés que sube ese monte. En ese monte, creo que 19 versículo 6, y él lo sepultó en el valle de la tierra de Moab frente a Bet-peor. Nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. Y recuerde que la palabra sepulcro también significa Hades o Seol. Muchas personas que dicen que Hades y Seol significa infierno. Entonces aquí vemos que Moisés no estaba en un infierno. Entonces hay muchas cosas donde sacan, yo no sé dónde la iglesia está mitónomas, por así decirlo, personas que sufren de ignorancia de iglesia, siempre confunden las cosas y buscan la hermenéutica, y la hermenéutica los confunde más al leer un contexto, y mejor dicho, lo llevan y buscan un sinónimo y así. Entonces aquí claramente vemos la evidencia que Satanás y el arcángel Miguel de una manera contenía el cuerpo de Moisés porque era una representación simbólica al cuerpo de Cristo incorruptible. Y recuerde que Moisés, cada vez que bajaba del monte, venía con un cuerpo resplandeciente. Y vamos a verlo rápidamente. Y fíjese que cada vez que Moisés subía al monte, por ejemplo, 34:29 dice: aconteció que al descender Moisés al monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía al monte, Moisés no sabía que la piel de su cara resplendía por haber estado hablando con Dios. Todo el pueblo temía a Aarón porque veía su rostro resplandeciente. El versículo 35 dice: al ver los hijos de Israel que la piel de su cara resplandecía, Moisés volvió a poner el velo sobre su cara hasta que entraba para hablar con el Señor. Esto llanamente menciona y también nos da a entender que era la simbología o representación del rostro de Moisés cuando resplandecía, también era la misma tipología de Cristo cuando Juan ve al Señor Jesús con un rostro blanco resplandeciente. Y también nos da a entender que por qué en Judas se habla, Judas 1:9, por qué Miguel y el diablo contendían contra el pueblo, porque el diablo quería apoderarse y romper esa profecía, porque si Satanás se apropiaba del cuerpo de Moisés, entonces la profecía cambiaba, la historia o la línea futurística o la línea de la profecía tomaba otro rumbo. Eso era lo que llanamente quería explicarle y darle a entender por qué se contendía sobre este cuerpo, porque Satanás quería el cuerpo de Moisés. No era para idolatrarlo, no, era solamente para romper la profecía y que la profecía cogiera otro rumbo. Pues la profecía se tenía que cumplir cabalmente al testimonio de Jesús, como estaba escrito, sin ninguna ragura. Por eso Cristo claramente se le conoce como el varón perfecto. Cumplió todo, no hubo pecado en él, cumplió todo perfectamente a raíz de la profecía. Todas las profecías paralíticas siempre fueron llevadas por el mismo Jesús y habladas por el mismo Jesús, todo lo que se había acontecido. Incluso hasta los mismos apóstoles lo hablaron de las profecías de Jesús, todo cumplimiento de sus profecías. Entonces eso es lo que realmente he llevado para que usted pueda entender que no era por idolatría o porque muchas personas iban a idolatrar el cuerpo de Moisés, como falsamente se acostumbra a decir por ahí, pero solamente era para que Satanás lo que quería poder hacer este cuerpo era para romper la profecía que ya estaba puesta. Y como lo dije antes, la raíz futurística del plan de Dios hacia su hijo. Entonces esto es lo que vemos, todo esto. Entonces no existe esa idea de que Moisés y Elías resucitaron. Aquí literalmente Moisés murió, Elías murió, y lo que los apóstoles vieron fue una visión. No dijeron ellos que ellos resucitaron. El texto es claro donde dice Mateo 17, ¿verdad? Mateo 17 es claro cuando dice que ellos vieron a Elías y a Moisés. Incluso se acercaron que para hacerle para hacerle especie de una tienda para que ellos se sentaran ahí, pero no, Cristo dijo que esto era solamente una visión cuando ellos lo encontraron, ¿verdad? Entonces ahí claramente vemos la evidencia, y eso es lo que vemos en el versículo 2 del capítulo 17 de Mateo, y es donde dice: y fue transfigurado delante de ellos, su cara resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Lo mismo lo que está viendo Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Es casi lo está viendo Pedro, lo está viendo Jacobo y lo está viendo Juan. Entonces intervino Pedro y le dijo a Jesús: Señor, bueno, es que nosotros estamos aquí, si quieres yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Mientras aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, y aquí que salió una voz de la nube diciendo: este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia. Al oír a él, oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y temieron en gran manera. Imagínate, temieron tanto a la voz, como el caso de Moisés cuando bajó con las 2 tablas. Es lo mismo, señores, para que ustedes vean todo el paralelismo histórico de la historia. Cuando Aarón, ¿verdad?, y el pueblo, ¿verdad?, ven al rostro de Moisés, tuvieron miedo. Entonces dice que se acercaron. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: levántense y no teman. Cuando ellos alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús mismo solo, ¿verdad? Mientras ellos descendían en el monte, les mandó diciendo: no mencionen la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Entonces ahí se ve una clara idea, y Jesús les menciona que Elías ya había venido y lo habían hecho lo que quisieron, y ellos entendieron que era Juan, como ya lo dije antes y lo expliqué. Juan tenía el espíritu de Elías sin Juan saber que tenía el espíritu de Elías. Y le repito nuevamente, los espíritus de los profetas están ligados siempre a los profetas. Y recuerde que Juan el Bautista era un profeta. Y yo no estoy hablando aquí de reencarnación, ¿verdad? No estoy hablando aquí de reencarnación, pero los espíritus claramente dice el mismo Pablo y el mismo Jesús en Apocalipsis, que los espíritus de los profetas siempre van a estar ligados a los profetas, y no son varios espíritus. Cuando se habla de los espíritus, está hablando humanamente humano, pero el espíritu de los profetas, que es uno solo, es el mismo espíritu que ha ido en los profetas, es el mismo espíritu. Recuerde que hubieron muchas cosas cuando Dios tomó a los israelitas en la tienda, puso el espíritu de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría, así, era un solo espíritu. Entonces aquí ya, por terminado esto, para que ustedes puedan entender que nunca jamás se mencionó que Elías y Moisés habían resucitado, como falsamente se cree en las otras iglesias. Así que les doy esto para que ustedes puedan entenderlo, y que más adelante estudien mucho las escrituras y entiendan el propósito de la escritura. Así que saludos, gracias y paz.